Aquí tengo Okay. a Jorge Luis Jiménez, el ambasador de clientes para Bitrefill en Cuba. Y quiero decirle bienvenidos, Jorge. Gracias para llegar a mi Gracias. entrevista. Quería hablar hoy con Jorge sobre el tema de viviendo en cripto en Cuba. Y entonces tengo unas preguntas para Jorge y quería empezar preguntarle cómo de familiar son la gente cubana con Bitcoin y la tema de criptomonedas. Ok, primero que todo, gracias Ricardo por invitarme a la entrevista. Sí, de verdad que se agradece mucho el interés que le están dando a los cubanos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, el cubano promedio no sabe exactamente qué es Bitcoin, ni criptomonedas, ni blockchain, pero por lo menos ha escuchado hablar de ellos. Y eso es básicamente porque en Cuba y casi que en el resto de Latinoamérica también se están promoviendo mucho las empresas multinivel y por sistemas de referidos y eso. Entonces lo ven como una manera de ganar dinero y simplemente escuchan de Bitcoin, pero no saben exactamente qué es o cómo usarlo ni conocen los detalles. Entonces diría que no es tan familiar para el cubano promedio el concepto de Bitcoin. ¿Cómo siente el gobierno cubano sobre las criptomonedas y Bitcoin? Ok, ese tema no está muy claro todavía porque, a ver, el gobierno cubano no ha dado una declaración oficial de cómo se siente al respecto, porque simplemente no creo que estén al tanto o sepan muy bien todas las ventajas que tienen o las desventajas que pueda tener. Y entonces no han dado una declaración oficial, no han dicho nada en ninguna red social. El año pasado dieron por un programa muy famoso aquí en Cuba, que es oficial del partido, que estaban evaluando la posibilidad de usar las criptomonedas y crearon incluso para evadir las sanciones del gobierno de Estados Unidos. No sé si están familiarizados con el bloqueo, el embargo. Y bueno, con las criptomonedas esto se puede lograr, pero desde ese momento no han hecho ninguna declaración oficial al respecto, así que me imagino que estén como neutral, no las bloquean ni las permiten, simplemente no se las meten. ¿Cómo va con el Internet? ¿Está como totalmente controlado? ¿Cómo estamos hablando ahorita? Bueno, ahorita mismo estoy en un parque con Wi-Fi y tengo que poner una VPN para poder usar algunos servicios, pero no es por culpa del gobierno ni un gran firewall que haya ni nada. Es básicamente los servicios del mundo, dígase Zoom o Exchanges o lo que sea, bloqueando a Cuba y a los IPs de aquí, porque simplemente somos un país bloqueado. Los Estados Unidos no tienen funcionado y bueno, no podemos acceder a todos los servicios que hay. Pero por parte del gobierno no hay muchas restricciones realmente, simplemente las que nos imponen desde afuera. Ok. Um, y entonces, ¿hay como negocios de criptomonedas como startup en Cuba o hay como intercambios? ¿Cómo están haciendo la gente para cambiar los criptomonedas para efectivo y dónde consigan los criptomonedas? Okay. Hace aproximadamente un año se están creando en Telegram y otras redes sociales grupos dedicados específicamente al intercambio de artículos o servicios por criptomonedas. Dígase desde un par de zapatos hasta una casa. Puedes comprarla con criptomonedas. Y hace poco han surgido alternativas a exchanges o intercambios que también usan las divisas nacionales para intercambiar criptomonedas y eso. Un ejemplo es Cuba Exchange, que ha ganado popularidad últimamente porque es bastante seguro y fácil de usar. Y bueno, nada, todavía no hay ningún negocio establecido, o sea, reconocido a gran escala que acepte criptomonedas, pero se está trabajando en base a eso. Han habido avances. ¿Hay alguna forma como un ATM, como un cajero automático de Bitcoin ahí? No, nada ni siquiera parecido. La manera de monetizar tus criptomonedas aquí en Cuba es bastante rústica, por decirlo así.
Eh, Básicamente tienes que encontrar a alguien en un grupo, en una red social o en algo que quiera comprar criptomonedas y simplemente él te pasa la divisa y tú le pasas las criptomonedas y ya, con un precio acordado, por supuesto. No hay nada tan sofisticado como un ATM o un intercambio que esté funcionando ya 100% funcional, ¿entiendes? Sí. Y, y si alguien como pide algo de un sitio de web, ah, ¿cómo es que llega? ¿Sí puede enviar el paquete de otro país a Cuba? No, no, no se puede. Si no podemos, los cubanos no podemos comprar en sitios como Amazon o Wish o cualquier otra tienda online. Simplemente no se puede enviar paquetes a Cuba o pagar desde Cuba, o lo que sea desde Cuba. Aparte de que estamos bloqueados, los paquetes y los envíos no se pueden enviar. Y los cubanos, ellos conocen la tema de las tarjetas de regalo y como los bonos de celular. Sí, están familiarizados sobre todo con esos últimos, con los bonos de celular, pero las tarjetas de regalo no son un concepto que se maneja muy bien aquí en Cuba, porque nuestra economía todavía está muy básica. O sea, no hay grandes negocios ni transnacionales, ni nada. Las tiendas son controladas por el Estado y las que son de personas naturales, o sea, son privadas, no alcanzan las dimensiones suficientes o no tienen la organización o lo que sea para que el concepto de tarjetas de regalo sea una realidad en Cuba. Por eso es que estamos más familiarizados con eso de las recargas y los bonos, porque eso sí ha existido hace ya muchos años, que lo ofrece la compañía de telecomunicaciones Gereza y bueno, casi todo el mundo lo conoce. Y cómo es que utilizan las recargas? Como Las los utilizan recargas, más que solo minutos para el teléfono, hay como un intercambio de recargas, ¿no? sí, sí, también. Las recargas es otro negocio que en Cuba es como una moneda de intercambio también, por decirlo así. Las personas tienen un saldo que se recarga y entonces lo pueden usar, gastar o canjearlo por divisas o lo que sea, porque generalmente las recargas vienen desde el exterior del país y bueno, es otra manera de mandar remesas y dinero hacia el aire. ¿Dónde ves Bitcoin en como 5 años en Cuba? ¿Crees que va a estar regulado y legalizado o prohibido? La verdad, la pregunta es un poco difícil de responder ahora mismo porque están ocurriendo cambios en la economía nacional y bueno, no creo que las criptomonedas sean parte de esos cambios inmediatos ahora. Pero bueno, dentro de 5 años puede que si gana más popularidad y sigue creciendo al mismo ritmo que lo está haciendo ahora, si tomen cartas al respecto del gobierno y lo regulen o lo acepten o lo prohíban o lo que sea que vayan a hacer. Pero bueno, no creo que eso pase en los próximos 5 años. No sé, yo le daría más tiempo aún. Y aquí en Cuba, bueno, sí, mucha más adopción. Las criptomonedas son algo relativamente nuevo aquí en Cuba. Se viene escuchando el término hace año y medio, quizás 2 años por ahí. Muy poco tiempo. Y ya ha crecido enormemente en ese poco tiempo. Entonces, dentro de 5 años, supongo que tenga una adopción bastante cercana a lo masivo y tenga muchas ventajas para todo el. ¿Cómo ves el consumo de como productos como Spotify o como Netflix que son como virtual, que gente puede ver en su celular? ¿Que hay mucho de eso en Cuba? O, Sí, la verdad es que sí, pero tienes que tener mucho cuidado y tienes que como ingeniarte de alguna manera porque ninguno de esos servicios ofrece, o sea, legalmente servicios a cubanos. Entonces tienes que utilizar VPNs y tienes que hacerte cuentas de terceros y se hace un poco complicado, pero últimamente estoy viendo un auge bastante importante en la utilización de ese tipo de vouchers que se pueden usar online, y hacer streaming y todo, desde Netflix hasta Spotify, como decía. También hay muchas personas interesadas en vouchers de iTunes y App Store para comprar cosas en las tiendas de aplicaciones, también de Google Play. Y están ganando mucha popularidad realmente, porque es una manera de sortear todas las restricciones que tenemos y bueno, todo eso influye positivamente a favor de las criptomonedas.
Y hay como intercambio entre las personas, como que yo te pago con Bitcoin o Ethereum o algo así. Sí, sí, claro. Como Ya pudieras te ir a digo, una tú tienda y puedes pagar. encontrarte. No, no tanto como una tienda. Las tiendas son todas, bueno, en su inmensa mayoría reguladas por el Estado Ujú, y pues nada, con el Estado no hay negocio con las criptomonedas. sí. Pero con particulares sí, últimamente puedes encontrarte un particular que acepta de criptomonedas o un negocio pequeño o algo así. Y Ujú, sí, sí, es posible. sí. Qué genial. Hay como vendedores en la calle que lo aceptan para como comida o como un No, jugo. no, 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 no tanto así. Sí, ok. Pero bueno, quizás ¿Qué es la cosa más importante que crees que gente debe saber de criptomonedas y viviendo en cripto en Cuba? bueno, me parece a mí que lo más importante que las personas deben saber es que, primero, no se van a meter en ningún problema por usarlo. Mucha gente no le tiene mucho temor a usarlas y a investigar al respecto porque es algo simplemente desconocido para ellos. Y bueno, por mucho tiempo lo desconocido ha sido sinónimo casi de algo malo, algo ilegal. Pero bueno, básicamente eso, que pueden obtener muchas ventajas en su vida profesional, o sea, pueden recibir pagos en criptomonedas o pueden pagar productos en internet con criptomonedas y básicamente simplemente podemos evitar todas las sanciones y las regulaciones que tenemos ahora mismo en internet gracias a las criptomonedas. Así que nada, darles ánimo a que investiguen más al respecto y más jóvenes, dígase, bueno, todo rango de personas jóvenes, sí están familiarizados y sí han escuchado en una gran porcentaje, al menos han escuchado Bitcoin y saben lo que son las criptomonedas y cómo usarlas. No te digo que sepan exactamente los detalles de cómo funciona la blockchain, la minería y todo, y estén al tanto de todo lo que se puede hacer, pero por lo menos escucharlas y saber que existen sí. ¿Hay algo más que no te he preguntado que querés que la gente sepa? No, la verdad no. Ha sido una entrevista bastante completa y eso es lo que quería que se supiera. Ok. La verdad, muchas gracias Muchísimas otra vez. gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. No, no, gracias a ti, Ricardo.